tal? Bienvenidos nuevamente al Instituto de Formación, Educación y Trabajo. Ese es el curso para la acreditación del examen Exacer. Y el módulo que nos toca ver es del de lengua y comunicación, en esta ocasión con el tema de los tipos de oraciones. Bienvenidos todos. Bien, para hablar de las oraciones tenemos que ubicarlas dentro de un área particular llamada gramática y que corresponde al taller de lectura y redacción. Las oraciones tienen muchas clasificaciones, hay diferentes tipos de oraciones. Vamos a ver las más importantes, las que nos van a requerir en nuestro examen de acreditación. Así que comencemos con las oraciones de acuerdo con la actitud del hablante. En este sentido vamos a tener oraciones declarativas, interrogativas, exclamativas, imperativas, desiderativas, etc. Básicamente, ¿qué es una oración? Una oración es la expresión de una idea que se establece en un lenguaje determinado. En este caso utilizaremos el lenguaje escrito para entender qué son las oraciones. Y para que sea realmente considerada una oración, esta tiene que tener sentido completo. ¿Qué quiere decir esto? Sentido completo de una oración es cuando estamos hablando de algo específicamente y que corresponde a un sujeto. Cuando la idea es completa, el sujeto está bien definido. Luego es una oración. Al contrario de las frases que no tienen sentido completo. Una oración puede estar determinada únicamente por un sujeto o por el sujeto y la acción de este sujeto, es decir, el predicado. En este ejemplo dice: los estudiantes son respetuosos. Los estudiantes son el sujeto y son respetuosos es la acción que lleva a cabo ese sujeto. Hay diferentes tipos de oraciones según la actitud del hablante. Si hablamos de oraciones interrogativas, nos estamos refiriendo a oraciones que se elaboran para hacer una pregunta o poner en duda algo. Cuando nosotros estamos preguntando algo: hey, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Por qué el sol es tan hermoso? Son preguntas. Siempre van a llevar signos de interrogación. Es fundamental. Las oraciones interrogativas expresan, por lo tanto, preguntas. Recuerden, en español, signo al principio, signo al final. ¿Ok? También tenemos oraciones declarativas o enunciativas. Las oraciones declarativas se refieren específicamente a brindar información o hablar acerca de una idea determinada. Puede ser de cualquier tipo. Puede implicar cualquier función de la lengua siempre y cuando estemos simplemente enunciando. Es la forma que más se utiliza. Las oraciones declarativas son las que existen con más frecuencia. También tenemos oraciones exclamativas o también llamadas admirativas y que utilizan signos de admiración. Las oraciones exclamativas se refieren a emociones, fundamentalmente cuando estamos expresando sentimientos, emociones. Es el caso de un regaño, de una sorpresa, hablar acerca de cuestiones que nos sorprenden, pero que también nos preocupan, o simplemente porque estamos expresando nuestro estado de ánimo. Entonces yo digo: cállate. O puedo decir algunas interjecciones, como por ejemplo cuando yo entiendo un tema de matemáticas y de pronto digo: bueno, pues ese obviamente va a llevar signos de admiración. Puedo expresar también un susto, puedo expresar enojo con signos de admiración. Tenemos también oraciones imperativas, también llamadas exhortativas. Las oraciones imperativas se utilizan cuando yo quiero dar una indicación, una orden, cuando quiero brindar una indicación específica. Entonces, utilizo una oración imperativa. No utilizo un sujeto y un predicado, sino que empiezo con el verbo que implica la acción que va a hacer el sujeto. Entonces digo: trae refrescos, compra lo más barato. Si me refiero a mi secretaria, le puedo decir: señorita, por favor, llame al inspector.
llame, entonces le estoy dando una indicación. Esas son las oraciones imperativas. Esta es una clasificación. Veamos otros tipos de oraciones. ¿Y qué son las oraciones de acuerdo con el predicado? El predicado entonces es el que determina el tipo de oración. En este caso vamos a tener oraciones simples y oraciones compuestas. Una oración simple lleva un sujeto y un predicado, punto. Sujeto y verbo. El verbo obviamente debe estar conjugado. Entonces yo puedo decir, la señora traerá su equipo. Traerá es el verbo, estoy hablando de la señora. Tengo un verbo, tengo un sujeto, ya tengo una oración. Si solamente hay una acción de ese sujeto, se dice que es una oración simple. La señora traerá su equipo. Yo puedo tener varias oraciones simples y puedo unirlas y al hacerlo las convierto en oraciones compuestas. Entonces hago el enlace. Entonces tengo dos oraciones que puedo unir perfectamente y hacer entonces oraciones compuestas. Se puede hacer mediante subordinación, mediante yuxtaposición o mediante coordinación. Pero en cualquier caso estamos hablando de oraciones compuestas. Las oraciones compuestas suelen llevar nexos para poder enlazar las oraciones. Por ejemplo, la I griega, que es una conjunción de unión. Y entonces yo podría decir, los niños están jugando en el parque y sus padres los vigilan desde lejos. Tengo dos oraciones simples. Los niños están jugando en el parque y la otra oración, sus padres están vigilándolos desde lejos. Las voy a unir y entonces utilizo la letra Y para poder unir esas oraciones. Entonces estamos hablando de oraciones compuestas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Yo tengo, por ejemplo, los niños juegan alegremente y sus padres los vigilan. Entonces, esta conjunción y me va a enlazar las dos oraciones simples y me va a dejar una sola oración compuesta. En el segundo ejemplo tengo un nexo distinto, la palabra pero, que es un nexo adversativo. Entonces me pone en contra las dos oraciones. Mi trabajo está cerca de mi casa. El sujeto es mi trabajo y el verbo es está. Lo demás es complemento. La segunda oración es el horario es demasiado extenso. El sujeto es el horario y el verbo es. Las uno y entonces voy a tener una oración compuesta unida por un nexo, en este caso pero. Así es como funciona esto de las oraciones compuestas. Tenemos otra clasificación de las oraciones, que es la de por la presencia o no de un verbo. Entonces hablamos de oraciones unimembres y oraciones bimembres. ¿Cuándo es oración unimembre? Cuando está perfectamente definido el sujeto, pero no hay verbo, no hay acción, solamente digo de quién estoy hablando. Entonces se dice que es una oración unimembre. En el caso de que tuviera verbo, entonces hablaríamos de una oración bimembre. Pongamos unos cuantos ejemplos al respecto. Cuando nosotros hablamos de una oración unimembre, solamente vamos a colocar el sujeto. Si por ejemplo tenemos este par de oraciones en donde decimos la vieja caja musical, entonces estamos hablando de un sujeto. Estamos hablando de la caja. Pero además decimos que es vieja y que es de un tipo específico, es una caja musical. Sí, ok, pero no dice la palabra es. No tiene ninguna acción, no tiene ningún verbo. Es, sin embargo, un sujeto definido. Bueno, entonces tenemos una oración unimembre. La vieja caja musical. En el segundo ejemplo es el mismo caso. Estamos hablando de alumnos. Estamos hablando de cuáles alumnos en específico. Son todos y son de tercer grado. Pero no hay un verbo. Si yo agregara un verbo, entonces sí se convertiría en una oración bimembre. Pongamos un ejemplo. Mi padre tiene mucho dinero. Bueno, ahora ya tengo verbo. Sigo hablando de una sola persona, mi padre, tengo el sujeto.
Y tenemos aquí un verbo. Es una oración simple, por supuesto, porque solamente tiene un sujeto y un verbo. Pero lo más importante es que al tener verbo es también una oración bimembre. Ojo, porque a veces el sujeto no está escrito y sin embargo está implícito. Tenemos demasiados juguetes. El verbo, por supuesto, es tenemos, y al haber verbo automáticamente hay sujeto, solo que está escondido. Es un sujeto implícito. También es llamado sujeto tácito. Cuando no se escribe es sujeto tácito. Y entonces, ahora nos estamos refiriendo a una oración bimembre que tiene sujeto, aunque no esté escrito, y que tiene verbo, por lo tanto hay predicado. Tenemos es el núcleo del predicado, o sea, el verbo, y lo demás son complementos, pero es el predicado. Sujeto y predicado, esta es una oración bimembre. ¿Ok? Ahora hablemos de la investigación documental, que es otro tema que en el examen nos van a inquirir. Bueno, pues primero hay que recordar que la investigación es un proceso del método científico que se tiene que hacer para poder llegar a nuevos conocimientos. Y por supuesto, en el proceso de investigación se tiene que escribir, se tiene que recopilar información, pero específicamente la investigación documental requiere mucho más escritura y análisis de lo que se escribe. Hay varios tipos de investigación. Fundamentalmente nosotros tenemos investigación experimental, de campo y documental. La investigación experimental es la que se lleva a cabo en laboratorio con muestras del objeto de estudio y se analizan. Es decir, si por ejemplo yo quiero saber por qué la gente se enferma en un pueblo, probablemente tome muestras del agua del río que seguramente estaba contaminando, pero eso depende de la hipótesis. Ahora, hay otro tipo de investigación que es la investigación de campo. La investigación de campo es cuando yo requiero ir al lugar en donde está el objeto de estudio, porque no me lo puedo traer al laboratorio. Entonces tengo que ir hasta donde está el problema y entonces hacer el análisis. En ambos casos tengo como objeto de estudio un fragmento de la realidad, directa, y que puedo trabajar con ella. Pero hay otro tipo de investigación, que es la que nos ocupa, la investigación documental. Y esta se refiere a que la información que estoy buscando no está directamente en el campo, no está directamente en la realidad, sino que ya está escrita. La investigación documental ya se escribió, las fuentes de información están en los libros, en las revistas, en los periódicos o en todos los materiales que yo pueda eh, eh, analizar para poder obtener información. La investigación documental entonces sí requiere como un proceso distinto, más de escritorio. Nosotros tenemos entonces que trabajar con los materiales ya escritos. Aquí tenemos los pasos que se tienen que llevar a cabo. En general en investigación, todos sabemos, se tiene que ubicar el objeto de estudio, delimitarlo y plantear objetivos. En este caso, además de eso, tenemos que recopilar toda la información que nos va a servir posteriormente. Tenemos que hacer un esquema de contenidos a partir de el planteamiento del problema y la elaboración de hipótesis que son posibles respuestas a ese problema. Una vez que tenemos eso, tenemos que definir en dónde vamos a buscar y qué es lo que vamos a buscar. Entonces tenemos que hacer una búsqueda de fuentes. No vamos a preguntarle a la gente, no vamos a hacer pruebas de laboratorio. Vamos a buscar las cosas que ya están publicadas o que están escritas en algún lugar. Hasta un diario puede servirnos, dependiendo del problema que estemos investigando. El siguiente paso es, ya sé que lo que voy a buscar y en dónde lo voy a buscar, pues entonces ahora lo hago. Es decir, el acopio de información. Y una vez que cuento con toda la información, me auxilio de materiales como las fichas bibliográficas, las fichas hemerográficas y las fichas de trabajo para poder ir recopilando toda la información que después me va a servir para poder hacer una redacción. Una primera redacción será la elaboración del borrador. Todo lo que ya investigué lo voy armando, voy delimitando, voy quitando lo que no me sirve
y voy dejando lo verdaderamente importante, para que después le dé ahora sí una redacción perfecta de la investigación que estoy llevando a cabo. Este es el proceso entonces de la investigación documental. Y con eso terminamos esta parte de lengua y comunicación, de lectura y redacción. Espero que les haya servido. En otra oportunidad podremos abordar algunos otros temas. Gracias y hasta la próxima.